Hola y bienvenidos a Cómo molan los cómics. Yo soy JM y hoy vamos a hacer una reseña de un cómic que bueno, siempre os lo digo, de un cómic muy especial. Como sabéis, intento traer a veces cómics que son un poco distintos, que se salen un poco del mainstream, de lo que sería el mundo de los superhéroes, etcétera, etcétera. También hablamos del mundo de los superhéroes, por supuesto, pero hoy vamos a hacer una reseña de un cómic de Marvel en este caso, pero que no es básicamente el tema del mundo de los superhéroes. Antes de hablar del cómic y de los autores, quiero poner un poco en contexto en la época en la que estamos. Estamos a finales de los años 70, ya por el 77 más o menos. Y en esta época Marvel estaba sufriendo una gran crisis, sobre todo de ideas y sobre todo de ventas, en lo que sería su trabajo habitual. El mundo de los superhéroes había decaído un poco y el tema de lo que eran los cómics, las películas sobre todo, etcétera, etcétera, el tema de los cómics estaba muy influenciado por el tema del cine. Y el mundo de los superhéroes había quedado un poco aparte, además de que no existían grandes sagas o grandes historias de superhéroes, en este caso de Marvel como tal, para poder explotar pues todo el tema de las ventas. De hecho, dicho por los propios editores jefes o por los propios jefes de Marvel, en aquella época se estuvo a punto de vender, como sucedió más adelante ya en los años 2000, Marvel a Disney, pero en este caso no era Disney, pero se estuvo a punto de vender y Marvel incluso de desaparecer, porque las ventas no le acompañaban. ¿Qué es lo que optó Marvel en ese momento? Bueno, pues optó por intentar entrar en otros temas o historias que no eran propiamente dichos las de superhéroes. Y se lanzaron a la piscina y compraron lo que es el canon de las historias de lo que eran historias de cine que fueron adaptadas al cómic en este caso. De hecho, en aquel entonces se compró el canon de Star Wars, cómics, para poderlo adaptar a los cómics que reventaron en ventas e hicieron que Marvel explotase en el tema de las ventas, pues porque Star Wars en aquella época estaba muy de moda. Se había estrenado la película de Star Wars en el año 77 y fue un grandísimo éxito. Y a raíz de que Marvel decidiera comprar esa franquicia y explotarla con historias que ampliasen ese canon, hizo que todo esto reventase. ¿Veis? Los cómics clásicos de Star Wars están por ahí, que ya hablamos en el que me compraría de todo el tema de los cómics clásicos que va a sacar ahora Planeta, etcétera, etcétera. Bien, ya lo hablamos en su momento. Y a raíz de eso intentaron empezar a lo que es comprar otros temas, otras franquicias empezar a sacar historias de lo que no era propiamente dicho el tema de los superhéroes. De ahí que empezaran a sacar, por ejemplo, compraran Drácula y empezaran a sacar todo el tema de Drácula. ¿Veis? Por ejemplo aquí, Drácula en los años 70, a finales de los 70, de la tumba de Drácula, etcétera, etcétera. Ya hablaremos de todo esto en su momento. Empezaron todo el tema de lo que sería el Monster Unleashed. ¿Veis? Aquí tenemos un cómic de lo que sería el Monster Unleashed, pues de personajes como Frankenstein o Drácula, como he dicho, o el Hombre Lobo. Incluso empezaron a explotar el Motorista Fantasma, temas de vampiros con Morbius, etcétera, etcétera. ¿Vale? Empezaron a entrar también en lo que era el tema del Blaxploitation, que se llevaba en aquella época, con personajes como Black Goliath, con personajes como el Halcón, con personajes como Luke Cage, ¿vale? Aquí lo tenéis a Luke Cage en aquella época. Y también entraron en lo que sería el tema de la Kung Fu Exploitation, con los cómics de Kung Fu, de artes marciales, con la maravillosa revista que salió en aquel momento, el Deadly Hands of Kung Fu, y con historias de Shang-Chi, veis que aquí la tenéis, que ya hablaremos de todo esto en su momento, y con personajes... Hola, se me ha caído todo. Bueno, no pasa nada, continuamos. Madre mía, qué hostia se ha pegado. El vecino de abajo se habrá pegado un susto. Bueno, o con personajes como, por ejemplo, Puño de Hierro, también, que aquí lo tenéis, etcétera, etcétera. Y una de las cosas... Bueno, lo voy a dejar por aquí, todo esto... Madre mía, es que son unos tochacos del copón. Y una de las cosas que se metieron, de las licencias que compraron,
fueron las licencias de Edgar Ray Burroughs, sobre todo con dos títulos: John Carter de Marte, John Carter of Mars, que aquí lo tenéis, que hablaremos en su momento. Esta edición la sacó Diabolo, ya la reseñaremos. Y sobre todo con el Tarzán de Roy Thomas y de Buscema, que va a ser el cómic que vamos a reseñar hoy. Esta edición es una pasada de edición que la sacó Dolmen. Fijaros qué pedazo de tochaco, que tenemos aquí, con todo el Tarzán de Marvel, de Roy Thomas y de John Buscema, que fueron los primeros autores que adaptaron Tarzán de Edgar Ray Burroughs en Marvel. Luego vinieron más posteriormente, cuando dejó Buscema esto, vinieron más autores y tal. ¿Qué vamos a hablar de Roy Thomas y de John Buscema que no sepamos? Si son dos de los autores clásicos y dos de los maestros clásicos por antonomasia dentro de lo que es el cómic americano, dentro de lo que es el mainstream americano, tanto en Marvel como en DC. Por aquella época sabéis que muchos autores saltaban de Marvel a DC por desavenencias que había habido, como todo el tema que ya hablamos en su momento de Jack Kirby, etcétera, etcétera. Y de hecho estos autores también saltaron de Marvel a DC. Roy Thomas nació en 1940 en el estado de Missouri. Y Roy Thomas es un guionista del cual es que no vamos a hablar, un editor de cómic americano del cual es que todo lo que se diga de él te quedas poco, porque de hecho fue el primer sucesor de Stan Lee en lo que era Marvel como editor jefe. Él fue el que, cuando Stan Lee decidió retirarse de lo que era el tema de editor jefe, él fue el que lo sustituyó, el editor jefe de Marvel. Una de las obras que caracterizan a Roy Thomas es Conan, de Robert E. Howard. Otra de las franquicias en las que Marvel se metió para ampliar el mercado y que le salió maravillosamente la jugada. De hecho, ahora hablaremos de este Tarzán, que está muy influenciado por lo que es el Conan que hacían tanto Roy Thomas como Buscema. Roy Thomas ha trabajado en todas o en casi todas las colecciones de Marvel que nos podamos imaginar. Ha trabajado en Iron Man, ha trabajado en Doctor Extraño, ha trabajado en Sargento Fury y los Comandos Aulladores, en X-Men, en Vengadores, donde hizo la maravillosísima saga de las Guerras Kree-Skrull, en El Hombre Cosa, que es su creador, en Savage Tales, en Conan el Bárbaro, en Red Sonja, que es el creador de Red Sonja, en Cuatro Fantásticos, en Spider-Man, en Defensores, en What If, que fue uno de los creadores de lo que fue el What If, en Invasores. Ayudó a crear Puño de Hierro, ayudó a crear El Hermano Vudú, ayudó a crear El Motorista Fantasma original. Es que fijaros todo el bagaje de Roy Thomas, que es que vamos, fue uno de los que lanzó a los nuevos X-Men, ayudó a adaptar Star Wars con Jim Shooter. Es que vamos, todo lo que podamos decir de Roy Thomas te quedas corto. A principios de los años 80 saltó a DC, y en DC empezó a trabajar en Wonder Woman, empezó a trabajar en Son of Thunder, empezó a trabajar en Capitán Carrot, empezó a trabajar en la JSA, en All Star Escuadrón, en Liberty Bell, en Johnny Quick, en Robotman, en Tarántula, en Infinite Inc., que fue uno de los creadores de Infinite Inc. Volvió a mediados de los años 80, sobre el 85-86, volvió a Marvel y empezó a trabajar en Thor, en Vengadores de la Costa Oeste, en Xena la Princesa Guerrera, Bueno, es que todo lo que podamos decir de Roy Thomas te quedas corto, porque es uno de los grandes maestros de Marvel. Y en cuanto a Buscema, que nació en 1927 y que entró en Marvel en la época de los 60, tenía un hermano que fue Sal Buscema, del cual también es otro de los grandísimos maestros de Marvel, pero en este caso
en este caso John Buscema, trabajó aquí en Marvel, ganó un montón de premios Eisner, y en Marvel hizo, pues yo qué sé, trabajó con Jack Kirby en Nick Furia, Agente de S.H.I.E.L.D., en historias en Tale of Astonished, en Vengadores, en Namor, en Spider-Man, en Silver Surfer, en Cuatro Fantásticos, en Conan, porque la dupla de Roy Thomas y John Buscema en Conan fue impresionante. Yo creo que es el Conan que todos conocemos. Trabajó en La Espada Salvaje de Conan, en Viuda Negra, en Red Sonja, en Adam Warlock, en Cazar, en Doc Savage, en Dracula Lives, en Monster Unlimited, en Tale of Zombies, en Punisher Warzone, fue uno de los grandes explotadores del personaje de Galactus. Luego fue a DC, donde trabajó para Batman, para Superman. Es que también todo lo que digamos de John Buscema te quedas corto. Bueno, pues cuando compró Marvel Tarzán, encargaron a estos dos pedazos de monstruos que adaptaran Tarzán y que explotaran esa licencia. Ellos estaban haciendo Conan y se basaron en Conan para hacer Tarzán. Un momento que me están llamando, ¿vale? Y vengo ahora. Ya estoy de vuelta. Bueno, pues como decía, encargaron a Roy Thomas y a John Buscema que hicieran este cómic y se basaron mucho en Conan. De hecho, tú ves el Tarzán de estos dos, y si tú a este Tarzán, como por ejemplo podéis ver esta viñeta, si tú coges a este Tarzán y le pones el pelo un poco más largo, es Conan. De hecho, muchas de las escenas, muchas de las viñetas, como por ejemplo, pues yo que sé, esta misma, muchas de las viñetas en las que tenemos aquí, es que puedes ver perfectamente a Conan, porque lo que es la anatomía, lo que es el tema postural, lo que es las facciones, etcétera, etcétera, es que es Conan. Es Conan, pero con el pelo un poco más corto y con un taparrabos de leopardo. Pero es Conan. De hecho, muchas veis, por ejemplo, aquí. Tú aquí le pones a Tarzán el pelo un poco más largo y es que es Conan perfectamente. ¿Veis? Mirad esta escena que tenemos aquí. Esta escena que tenemos aquí es Conan 100%. En un poblado, atacado por gente de ese poblado, una ciudad, con una reina aquí y con Tarzán aquí. Es que es Conan 100%. Entonces se basaron mucho en Conan para poder hacer este cómic. Esta edición que tenemos aquí, que la sacó Dolmen, que es una edición maravillosa, es una edición canelaza en rama, un trabajazo que hizo aquí Dolmen para sacar el Tarzán de Thomas y de Buscema. Es una pasada. Cuesta 49,90, 47 con algo con el descuento. Es un poco cara, pero es que fijaros qué pedazo de edición tenemos aquí. Es que es un total y es la recopilación de todo el Tarzán de Marvel de estos dos pedazos de autores que merece muchísimo la pena. ¿Es cara? Sí, es cara, porque son 50 pavos. Pero es que ahora que están sacando tochales del mismo tipo por 80 y por 90 euros. Entonces, ¿merece la pena? Pues depende de lo que te puedas gastar. A mí sí que me ha merecido la pena invertir este dinero en esto, porque algunas de estas historias que tenemos aquí son inéditas en España y además están sacadas en blanco y negro, que para mi gusto es muchísimo mejor que sacarlas en Bruguera, como lo sacaron en su momento, algunas de estas historias en color. A mí particularmente me gusta mucho más en blanco y negro. Entonces, esta edición que tenemos aquí, como digo, es buenísima, está muy bien hecha, está muy bien cosida, además tapa dura, es más grande de lo que es un comic book, es muy parecido a lo que son los cómics europeos, quizás un poquito más ancho, pero una edición muy buena, con las guardas. Bueno, aquí no tenemos dibujos, lo tenemos en verde. Y luego ya propiamente dentro de esta edición pasa a lo que es un artículo de Rafa Marín. Fijaros en lo que os decía,
esta imagen que tenemos aquí de Conan y de Tarzán enfrentándose, que es que son iguales, es que le pones a Tarzán el pelo un poco más largo y es que es Conan. Y este dibujo es maravilla pura, canelaza en rama. Después de ese artículo de Rafa Marín tenemos un boceto y ya entramos propiamente en lo que son los cómics, las grapas de Tarzán. Y al final de todas estas páginas tenemos lo que son las portadas de las grapas de estos cómics, y tenemos también lo que son bocetos. Incluso al final del todo tenemos lo que son páginas de trabajo, las páginas de trabajo de lo que fue aquella colección. ¿Veis qué maravilla? Estos bocetos de las páginas de trabajo, es que me encanta. Estos extras que sacan de Tarzán, es que me encantan. Entonces, tenemos aquí una edición de Dolmen que tiene 432 páginas, pero el papel es un papel poroso, ¿vale? No es un papel satinado, pero el gramaje de papel que tenemos aquí es buenísimo. Es un papel bastante gordo que ayuda muchísimo a lo que es este cómic. De Tarzán, ¿qué vamos a decir? Pues la historia del hijo de unos aristócratas ingleses, de los aristócratas de Greystock, que tuvieron un accidente en lo que fue la selva, y el bebé sobrevivió a ese accidente, fue adoptado, entre comillas, pero se crió con lo que fue unos chimpancés, y se crió como tal, como el hombre mono de lo que fue la selva. Todos conocemos las grandes películas de Tarzán que veíamos cuando éramos pequeños, de Johnny Weissmuller y de otros actores. Quizás una de las películas. Bueno, últimamente se ha hecho una película que la hizo Alexander Skarsgård, que es La leyenda de Tarzán. A mí esa película me gusta, lo que pasa que es una película muy de Hollywood, muy no espectacular, sino demasiado de aventuras, incluso en algunos momentos forzadas, pero bueno, merece la pena verla porque es una gran película de aventuras de Alexander Skarsgård y Margot Robbie. Alexander Skarsgård, como sabéis, es el actor que ha trabajado en True Blood, en la serie True Blood, es una serie que a mí me encanta, que ha hecho, por ejemplo, películas como Godzilla contra Kong, y que aquí hace un Tarzán que está bastante aceptable. Pero quizás la película que más se acerca a lo que es el personaje, a la historia bien contada de lo que es Tarzán, fue la película que hizo Christopher Lambert de Greystock, la leyenda de Tarzán. Yo es una película que os aconsejo, es una película de los años 80, Greystock, la leyenda de Tarzán, de Christopher Lambert. Yo os la aconsejo porque además hace un Tarzán muy simiesco, muy lo que es la raíz propiamente dicha de lo que es el personaje, y a mí es una película que me encanta. Aquí tenemos un Tarzán que es aventura pura y dura. Como digo, se basa mucho en lo que fue el Conan de aquel momento. Tú, por ejemplo, ves escenas como estas, en las cuales lucha contra lo que es una banda de árabes, y es que te da lo mismo meter a Tarzán en estas historias que meter a Conan, que meter incluso a cazar, porque son los cómics que se llevaban en aquel momento. Y ya, como digo, está muy basado en Conan. A este Tarzán es que es Conan 100%. Pero es aventura pura y dura. Es aventura pura y dura. Yo creo que es un Tarzán que Marvel explotó en aquellos años muy bien. Las historias de Edgar Rice Burroughs que había en aquellos momentos las explotó muy bien. De hecho, hay historias como lo que es Las joyas de Opar, que es el primer título que adaptan aquí y que es una de las historias clásicas de Tarzán, que está adaptada en este cómic. Hablan también de lo que es el origen de Tarzán, de lo que es todo el tema de cuando Tarzán es adoptado, ¿veis?
por los simios y es criado entre ellos. Y en algunos momentos quizás lo que se echa de menos en este Tarzán es que no sea como más salvaje. Pero pese a todo es un cómic de aventuras que es que yo os aconsejo que os acerquéis a él, porque además hacen lo que es aquí un tratado de lo que son de lo que es la selva, de lo que son el tema postural y el tema anatómico de los personajes, que es una maravilla. Una de las cosas que tenía Buscema era que el tema postural, el tema anatómico de los personajes lo trataba muy bien, y aquí lo explota de una manera maravillosa. Además, lo que es el tratamiento de las sombras, del blanco y negro, está muy bien hecho, está muy bien llevado, y la verdad es que es muy espectacular. Nos encontramos con historias en la selva, con historias incluso de viajes temporales en los cuales Tarzán se tiene que enfrentar contra monstruos y contra dinosaurios. Fijaros, ¿veis aquí? Contra monstruos y contra dinosaurios, que este Tarzán es cazar en la tierra salvaje, porque es que es cazar en la tierra salvaje. Y es que es muy bueno. Es que a mí me gusta mucho la edición esta que ha hecho Dolmen. Dolmen hace muy buenas ediciones. Dolmen, lo que es el personaje de Tarzán, y con todas las historias de todos los años desde el principio que está sacando de Tarzán, lo está haciendo muy bien. Incluso en las tiras de prensa, aquí en el tema de los comics books de Marvel, la verdad es que lo está haciendo muy bien. Es un cómic que, como digo, quizás es un poquito caro, porque son 50 euros, pero es que la edición es muy buena. Es que la edición merece mucho la pena. Es que la edición es que es cojonuda, la edición. Está muy bien cosida, el gramaje del papel es muy bueno, la tapa dura está muy bien, no se desganguilla para nada, luce muy bien lo que es el lomo en la estantería. Pesa, porque pesa, pero no es el peso de otros omnibuses, que es una pasada, aunque esto también es un poco incómodo de leer en el sofá o en la cama. A lo mejor en un atril está bien, pero es un poco incómodo de leer. Pero bueno, a mí me merece mucho la pena. Cuando yo me enteré que iban a sacar este recopilatorio de Tarzán, del Tarzán de Marvel, de Buscema y de Roy Thomas, yo lo estaba esperando como agua de mayo, y cuando salió fui corriendo a Taj Mahal a comprármelo, y es que no me arrepiento para nada de haber comprado esto, porque es que es cojonudo. Es que es cojonudo. Quizás el único problema que hubo en Marvel es que la licencia de Edgar Rice Burroughs y de tanto de John Carter of Mars, que ya hablaremos de ella, como la licencia de Tarzán, estuvo apenas 3 años en lo que fue, no llegó a 3 años en lo que fue a Marvel, y se podría haber explotado mucho más todas estas historias de este gran autor, y hubiera estado muy bien que personajes como Tarzán o como John Carter en Marte se hubieran explotado más, porque hubieran dado mucho juego con lo que hubieran sido cruces a lo mejor con otros personajes, como por ejemplo digo Conan, o como otros personajes. Y esa quizás ha sido un poco la pena, que apenas estuviera solo 3 años o menos de 3 años en Marvel. Pero durante todo ese tiempo que estuvo, grandes obras como esta merecen muchísimo la pena. Además, aquí Marvel, a diferencia de antecesores, de otras editoriales antecesoras que trataron a este personaje, opta por darle un nuevo inicio y a contar nuevas historias, y algunas de esas historias, como por ejemplo Las Joyas de Opar, adaptarlas y contar nuevas cosas, que quizás eso fue uno de los éxitos en su momento del Tarzán de Marvel. Como digo, Marvel en aquella época tuvo que meterse en otros mercados y le salió bien la jugada, porque estaba totalmente hundida, y lo que fue meterse en todo el tema de la Black Exploitation, de la Kung Fu Exploitation, de lo que fue el tema del Monster Unleashed, de lo que fue todo el tema de la ciencia ficción con cómics de Star Wars,
de lo que fue el tema de aventuras como John Carter de Marte, como Tarzán y todo esto, le ayudó a que tirara para adelante y a que ese abanico se ampliase y tuviese muchísimas más ventas. Quizás ahora, en esta crisis que está teniendo de ideas Marvel, porque la verdad es que Marvel ahora en estos momentos, lo que son buenas ideas y grandes sagas se pueden contar con los dedos de la mano. Y desde que Marvel fue comprada por Disney, se ha reblandecido mucho. Uno de los grandes éxitos que ha tenido es el UCM, pero en lo que es en cómics se pueden contar con los dedos de la mano lo que son las buenas colecciones que hay. Pero quizás una de las cosas que se echen en falta ahora en Marvel es toda esa ampliación de mercado que ahora no hay, porque Marvel ahora en estos momentos se está dedicando 100% a lo que son las colecciones de superhéroes, de sus personajes, de Spider-Man, que ahora para mi gusto Spider-Man no es el Spider-Man real, sino es otro Spider-Man. A mí no es el Spider-Man que me gusta. Se está centrando mucho en X-Men, en lo que son los mutantes, y se está centrando mucho quizás en personajes de Vengadores. Y lo que son grandes historias de estos personajes es que se pueden contar con los dedos de la mano. Y a lo mejor quizás debería de abrir mercado en cosas como esta. Intentar comprar otras licencias que le vendría muy bien a Marvel para ampliar mercado y para que Marvel diera otra perspectiva. Pero bueno, yo no soy quien para decirle a Marvel qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Yo estoy aquí para contaros esto, el Tarzán de John Buscema y de Roy Thomas y de John Buscema, la obra de Edgar Ray Burrow, la adaptación que hizo Marvel de este personaje, canelaza en rama, maravilla pura, cojonudísimo, un cómic del cual se te caen los huevos al suelo, se te ponen los huevos colganderos, porque es una adaptación cojonuda, del año 77 al año 79. Yo os lo aconsejo. Si lo queréis comprar, lo compráis. Si queréis ir a una biblioteca para ver si está y leerlo, porque yo lo he visto en bibliotecas este cómic, para que lo podáis pillar y leerlo, lo podéis hacer. Pero yo os lo aconsejo que si podéis comprarlo, lo compréis, porque esto es, vamos, una obra maestra. Y bueno, hasta aquí el cómo molan los cómics de hoy. Espero que os haya gustado esta reseña de este cómic. Como siempre os digo, ponerme en los comentarios. Me agradan mucho todos los comentarios que me mandáis. Intento contestaroslos a todos, porque además entramos en debate y veo vuestras opiniones y podemos opinar entre todos y abrir debates entre todos acerca de si os ha gustado, si no os ha gustado, qué época de los cómics de Tarzán os ha podido gustar más, si os gusta el personaje, si pensáis que está bien tratado en los cómics, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias a todos y nada, como siempre os digo, leed mucho, pasarlo muy bien leyendo y hasta el próximo Como Molan los Cómics.